El enemigo hoy por hoy, en este siglo XXI en el que estamos viviendo, ha querido meter dentro de la iglesia, porque ya en el mundo existe, ya eso es algo normal en el mundo, ha querido meter dentro de la iglesia de que no tenemos un propósito, de que andamos como almas vagantes en el mundo sin ningún propósito, sin ningún objetivo, pero en Cristo, diga conmigo, en Cristo tenemos propósito. Usted no nació por casualidad, usted no es un error de una noche, usted tiene un propósito. Usted tiene un propósito y se lo digo para que lo crea. En Dios tenemos un propósito. Y pensando, meditando en esta palabra, pensaba en José. José el soñador. Se ha hablado mucho de José, se ha hablado bastante, se ha predicado, se ha ministrado. Pero en el libro de Génesis capítulo 37, versículo 3, quiero comenzar. En Génesis 37, 3, si me ayudan con la pantalla, dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Usted sabe, no quiero abundar en el tema, Jacob tenía muchos hijos, se mencionan los 12 de las 12 tribus, José, Dina, tenía muchísimos hijos, pero por si fuera poco, José era prácticamente el preferido. Y lo complicado de este tema es que cuando los padres que estamos acá, por favor, levante su mano. Lo complicado de este tema es que siempre va a haber un hijo al que más amemos. Si no sabemos manejar una situación, siempre habrá un hijo que más amemos, y a Jacob se le fue la mano. Pero no es el tema, no voy a hablar de Jacob, quiero hablar de José. José era un niño consentido. José era un niño que tenía todo privilegio en la casa. Incluso, dice la palabra, se le fue hecho una túnica con colores. Yo veo el hecho de que le regalen una túnica específica, especial para él, es un hecho de honra. Pero el punto es que si no eres equitativo, si no tienes un equilibrio con tu casa, se te puede crear un desorden, se te puede crear un conflicto. Y dice que era el hijo de su vejez. Y es que realmente en José había algo preparado, algo grande, algo que ni siquiera él tenía ni la más mínima idea de lo que Dios quería hacer. Y entonces todos los problemas comienzan cuando le entregan la túnica. Entonces José era un niño, diga conmigo, era un niño, no entendía. Usted sabe, cuando a un niño le regalan algo, que estamos hablando de que José tenía aproximadamente 13, 14 años, no los 13, 14 años de ahora, que si le dan un cohete van a la luna. José era un niño inocente, inmaduro, y le regalan la túnica, y se podrá imaginar cómo se pondría José. Mira mi túnica, qué bella. ¿Viste cuántos colores tiene? Cuéntalo conmigo, 1, 2. Él estaba contento, estaba feliz, no podía disimular su alegría. Entonces, como ya sus hermanos eran hombres mayores, eran muchos más viejos que él, se empezaron a preguntar: ¿y por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a él sí y a mí no? Entonces comenzó a haber un problema en la familia. Quiero hablar bastante de José porque José tiene mucha tela por donde cortar, y no específicamente el manto. Entonces José tenía un propósito grande, pero él no sabía lo que Dios quería hacer con él. Él no sabía que Dios tenía preparado. Recuerde que siempre Dios mira 10, 20, 30 años en el futuro y planifica en nosotros lo que va a suceder dentro de 10, 15, 20 años. El punto es que nosotros entendamos el propósito divino de Dios en nosotros. Esa es la parte difícil. La parte difícil de en medio de la prueba decir: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Decir, pero ¿por qué estoy pasando esto? Es un error. En medio de la prueba Dios tiene el control. En medio de la circunstancia Dios tiene el control. En Génesis capítulo, en el versículo 5, voy a estar hablando en todo el capítulo 37 de Génesis. Y en el versículo 5 dice: José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron más. Es decir, que si antes lo odiaban por la túnica, por ser el favorito, porque el padre le dedicaba más tiempo que a ellos, ahora lo odiaban más. Entonces como que la vida se le iba complicando cada día a José, ¿verdad? Entonces el muchachito tiene un sueño, y es que Dios comienza a tratar de nosotros de cualquier forma. Dios te muestra cuál es lo que Él quiere hacer en el futuro, en nuestra vida. ¿Pero para qué? Para que nosotros nos enfoquemos, nos direccionemos en ese camino, en esa dirección. No es para que nos desenfoquemos, no es para que
digamos, no, tuve un sueño y ese sueño fue al azar, eso es una casualidad. No, Dios tiene un propósito y lo puede mostrar de cualquier manera, a través de sueños, a través de visiones, a través de profetas, a través de cualquier desconocido. Y ese loco que vino y me dijo que yo iba a hacer tal cosa, Dios habla o Dios anda por caminos misteriosos y puede hacerlo de cualquier manera. Le comento algo aquí entre nosotros porque estamos pocos. Hace bastante tiempo, bastantes años, recién convertido, visité la iglesia y una persona que yo conocía, por supuesto, se me acerca de la nada y me dice, me regala un versículo bíblico. Y Dios le dijo a Abraham, mira al cielo, así será tu descendencia. Yo dije, qué bonito, qué lindo, ¿cómo voy a tener hijos? Quiero 5. Pero pensando en un plano espiritual, perdón, físico, no en un plano espiritual. Y hace un par de meses aproximadamente, el Señor me mostró que esa promesa ya se había cumplido. Que esa promesa ya se había cumplido. El punto es el siguiente. Cuando nos desviamos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, retrasamos el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces José tiene un sueño y los sueños es una manera en la que Dios nos habla, pero el sueño tiene que ser interpretado responsablemente. Diga conmigo, responsablemente. Yo soñé que andaba volando por los aires y de momento caía a la tierra y se abría un hueco y de la tierra salía un árbol y ese árbol grande, el Señor me dijo, ese eres tú. Y usted tal vez le cause risa, pero los sueños son locos. Los sueños son locos. El sueño de José, era un sueño loco. No tenía sentido. Los hermanos se burlaron. El padre los reprende. Porque cada sueño tiene que ser interpretado responsablemente. José era un niño inmaduro y hasta malcriado. Entonces, si no interpretamos responsablemente los sueños, nuestros hermanos se van a ofender. Si no interpretamos responsablemente los sueños, incluso nuestros padres se pueden quedar pensando. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el momento o el camino que debemos de tomar en el momento en que tengamos un sueño? Venir a nuestros padres, pero tener cuidado que no haya entre ellos a una persona inmadura escuchando, porque puede que no entienda el propósito de Dios que quiere en nuestra vida. Le hablo con temor y con temblor, porque un sueño mal interpretado se puede convertir en una tijera que corta una línea. Lo miro de esta manera. Y José tenía un sueño grande, un sueño bien grande, tenía un propósito bien grande, pero sus hermanos lo odiaron más. Y es el punto, diría yo, peligroso. Porque si como padres no sabemos interpretar los sueños de nuestros hijos y permitimos que los hermanos sientan celo, estamos en un problema. Los hijos, nosotros como padres tenemos que identificar la capacidad de cada uno de nuestros hijos, hablando en el plano físico. No podemos aspirar que nuestro hijo sea ingeniero de aeronáutica civil si lo que da es para maestro. No podemos aspirar que nuestro hijo sea médico si lo que da es para profesor de educación física. No sé si me está entendiendo la idea. Entonces tenemos como padres que ser responsables de lo que Dios quiere con nuestros hijos y al mismo tiempo nosotros tener la responsabilidad de tener la visión de lo que Dios va a hacer en la vida de nuestro hijo. Porque yo estoy seguro que Jacob veía algo diferente en José, pero sin embargo no tenía la revelación de lo que Dios iba a hacer. Entonces sus hermanos se burlan y dice que lo odiaron más, pero su padre en público lo regaña, que es ese sueño que estás teniendo, pero por dentro se queda pensando. Por dentro se queda pensando, las estrellas, el sol, la luna, se postraban delante de ti. No es para menos, es para pensar, para buscar una interpretación. Porque Dios no te habla para 2 años, Dios no te habla para 5 años, Dios te habla para 10 años al frente, después, para 15 años luego. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando Dios nos habla? Seguir por ese camino. Comenzar a edificar
comenzar a preparar, comenzar a trazar esa línea que nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Por mencionar un ejemplo al azar, Dios te revela un ministerio, te conviertes, un día sueñas, estoy hablando al azar, cualquier coincidencia, cualquier semejanza es pura coincidencia. Dios te da un sueño en la cual te ves predicándole a miles de personas. Y el otro día te levantas y dices, no, fue algo almático. Sí y no. Porque puede ser y no puede ser. Ahí es donde viene la revelación del sacerdote. ¿Me explico? Cuando vamos y lo comentamos a nuestra cobertura, a nuestro padre, a nuestro Israel, a nuestro Jacob. Entonces, cuando tenemos ese tipo de sueño, tenemos que trazar la línea y caminar en pos de esa línea. No quiero abundar mucho en el tema, pero si te desvías, si tú tienes un sueño en el cual te ves predicando, no haces nada cantando, no haces nada aprendiendo un instrumento, esforzándote por aprender un instrumento. Tu objetivo debe ser la palabra. Te ves predicando a la multitud, tu objetivo debe ser la evangelización, más que un instrumento. Entonces, el desenfocarnos o atrasa o adelanta los procesos. Si nos desenfocamos, lo atrasamos. Entonces, José tenía un sueño, pero no se enfocó en él. Entonces, en el versículo 24 dice, lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Preparando el mensaje, vi algo que nunca había visto. El hermano Rubén se los quiso quitar de las manos a sus hermanos porque querían matarlo. Y lo dijo, bueno, lo vamos a meter en un pozo y cualquier cosa luego hacemos algo con él. Y en su corazón estaba el deseo de regresarlo a su padre. Que no es el ejemplo que quiero poner. El ejemplo que quiero poner es que lo que era un problema, un pozo vacío, para José fue una bendición. Era un problema porque en un desierto, un pozo vacío, es un problema grandísimo. Grandísimo que no tuviera agua un pozo. Pero fue la salvación de José. Porque lo querían matar. Y lo sacó su hermano y lo metió en el pozo. Entonces, el pozo fue un refugio. El pozo fue una guarida de la muerte. Una guarida de sus hermanos que querían matarle. Entonces, no permita que porque te pongan en el pozo, no permitas que vengan sentimientos de ingratitud cuando estés en el pozo. Porque si Dios permite que te metan en el pozo, es para cuidar tu vida, es para guardar tu vida. Señor, ¿y qué yo hago aquí? Señor, me lanzaron, porque yo me imagino que José se lastimó una pierna, un pie, se le viró un tobillo, cualquier cosa le pasó. Pero sin embargo le salvaron la vida. Le salvaron la vida. Entonces, el agua en el desierto es vida. Entonces aparentemente el pozo no tenía vida, pero le dio vida a José. Entonces la circunstancia, el problema, la aflicción, lejos de traerte muerte, te traerá vida. ¿Por qué razón? Porque en medio del desierto Dios habla. En medio del desierto Dios te guarda. En medio del desierto Dios te provee. Aún dentro del pozo Dios te guarda, te da protección. Te guarda de la fiera, te guarda del asesino, te guarda del perseguidor. Entonces no menosprecies el pozo. El Señor me mostraba eso, no menosprecies el pozo, porque el pozo es protección. Entonces, José fue librado de la muerte por la sequedad del pozo. Entonces a veces el Señor permite que venga a nuestra vida sequedad. Y cuando digo sequedad me refiero a sequía. El Señor permite que a nuestra vida venga sequedad. ¿Y es para qué? Para hacernos más grandes. No para hacernos crecer físicamente, sino para doblegar nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones. ¿Y qué es lo que hay en el desierto? Sequía, sequedad. ¿Y a dónde mandó el Espíritu a Cristo? Al desierto. ¿Qué dice? Y luego de 40 días tuvo hambre, tuvo necesidad su cuerpo, porque en el desierto hay necesidad, en el desierto hay dolor, hay calor, usted sabe.
No menosprecies la sequedad. La sequedad del pozo a José le dio vida. Le dio vida y salió de ahí de una forma diferente. Entonces no menosprecies el desierto. No menosprecies el desierto, porque el desierto te puede traer vida. El desierto te puede traer vida. Capítulo 39, versículo 1. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio del faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y un punto importante de esto es que el mismo que un día su abuelo, su bisabuelo despreció, fue quien le compró. ¿Me explico? ¿Quién le compró? Ayúdeme, ¿quién le compró? Los ismaelitas. ¿Quiénes eran los ismaelitas? Los descendientes de Ismael. Entonces sus primos lo compraron como esclavo. Entonces el que una vez fue menospreciado, que fue Ismael y Agar, los que una vez fueron expulsados, mañana te pueden comprar. Así que no, cuidado con menospreciar a alguien. Cuidado con menospreciar a alguien pequeño, porque Ismael era pequeño, pero Dios le dijo: de ti levantaré una gran nación, de ti levantaré un gran pueblo. Y ese gran pueblo el día de mañana es el que tenía el dinero para comprar al esclavo. Se lo dejo como dato curioso. Entonces, ¿qué dice? Fue llevado a Egipto. Entonces Potifar, un oficial egipcio de Faraón, que era capitán de la guardia, le compró porque lo habían llevado a Egipto. Entonces, del pozo a la cautividad. Como que se iba complicando cada día más la situación para José, ¿verdad? Pero Señor, si tú me prometiste, tú me mostraste un sueño. Cada sueño, cada propósito tiene un camino difícil. Lo que no cuesta no se valora. No se valora lo que no cuesta. Y entonces José pasó de ser niño mimado a ser esclavo. Recordemos que era un niño, tenía 13, 14, 15 años aproximadamente cuando llegó a la casa de Potifar, aproximadamente. Y le tocó fuerte. Le tocó fuerte de nunca lavar un plato en su casa a lavar el piso de un desconocido. Entonces, cuidado cuando criamos a niños incapaces. Perdóneme que le mencione el tema, pero ya que usted está aquí, que es padre y levantó su mano, me toca administrarle. Cuidado cuando criamos hijos incapaces. No, que la niña no haga nada, no se preocupe. Si al final, cuando sea grande, va a ser bastante. No, enséñale responsabilidades a tus hijos. No es que sean esclavos, es que un día no está mal que laven los platos. Un día no está mal que barran la casa. Un día no está mal que vayan a hacer un mandado. Pero no, la princesa no puede hacer nada porque si no se le dañan las uñas que le costaron 3,000 pesos. No, la princesa no puede salir porque si le da el sol, el peinado de 8,000 pesos se le echa a perder. No criemos hijos incapaces, porque si no el enemigo va a venir y va a hacer que limpie la casa de otro. Cuidado, porque el enemigo puede venir y provocar que caiga en una cautividad y se case a temprana edad, y cuando venga a ver, está limpiando la casa la casa que no era suya. Entonces todo tiene una enseñanza. José tuvo que aprender a limpiar un piso sin nunca saber lo que era un piso, porque recuerde que ellos vivían en tiendas de campaña, en tiendas de cuero, en tiendas de tela. Entonces le tocó pasar de niño a hombre. Le tocó pasar de preferido a esclavo. Entonces el proceso es difícil. El proceso es difícil. Todo sueño conlleva un proceso largo y difícil. Ningún propósito, tiene un camino corto. Los que estudian medicina se pasan 6 años estudiando, y cuando se convierten en médicos siguen estudiando. Por mencionar solamente la medicina, pero cualquier otra área, para alcanzar o para llegar a ser alguien que tú deseas ser, necesitas esforzarte para alcanzar lo que quieres hacer. Entonces ningún propósito tiene un camino fácil. Ninguno. No, yo quiero ser astronauta y mañana subirme a un cohete y salir volando a la luna. No es así. Necesitas años de práctica.
Necesitas ser especialista. Cuando una persona saca una licencia para conducir, tiene 2 años para ser chofer. Pero ya tiene la licencia, ya maneja, ya el policía no le pone multa, pero tiene 2 años para ser chofer. ¿Verdad o mentira, Julio? Tú que estás aquí. 2 años, y de los 2 años nada más tiene la mitad de la puntuación. Si tiene 32 puntos cuando es chofer, antes de los 2 años nada más tiene 16, porque si comete 2 infracciones de alta peligrosidad, automáticamente pierde la licencia. Creo que se llama chofer novel, si no me equivoco. ¿Y por qué me está hablando de conducción, pastor? Porque ningún camino, ningún propósito tiene un camino fácil. Ninguno. Entonces, para que nosotros valoremos algo, nos tiene que costar. Nos tiene que costar. Para que usted valore lo que Dios le va a dar, le tiene que costar. Y estoy hablando en todos los sentidos. Si usted está orando por un siervo o por una sierva, te tiene que costar. ¿Tengo que comprar a mi esposo, pastor? No. Tienes que orar por él o por ella. Tienes que ayunar por él y por ella. No es ir bajo tu propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Señor, será tu voluntad. No irte por tus impulsos. Qué linda la sierva, el Señor me la confirmó. Yo estaba orando por que fuera rubia, de ojos claros, y ahí sirviera al Señor. La encontré, Señor, es esa. No, ora primero. Esa parte le toca a los jóvenes. Los casados ni sueñen con esa oración. Señor, ¿será que este siervo tan dedicado a ti será para mí? No. Ok, Señor. Entonces ningún propósito es sencillo. He escuchado personas, miren, he conocido personas que han estado orando 2 años para confirmar si es o no la voluntad de Dios que se unan en matrimonio. Y usted abrirá los ojos. 2 años. 730 días, si no me equivoco. 365 por 2, creo que es 730. 730 días orando. Señor, ¿será o no será? ¿Será o no será? Y yo le digo algo. Es mejor casarse confirmado que divorciarse sin estar confirmado. Mire, aquí entre nosotros, cuando conocí a su pastora, mi esposa, hace bastante tiempo atrás, bastantes libras atrás, yo estaba orando. Señor, necesito una sierva. Señor, quiero tal cosa. Señor, ¿será tu voluntad? Y apenas que el Señor me confirmó, ahí mismo firmamos. Perdóname, fue mi trato. No estoy diciendo que haga lo mismo. A mí el Señor me trató de esa manera. ¿Es tu voluntad, Señor? Sí, ya ella estaba más que confirmada, pero no es el tema. Yo tenía que estar confirmado. ¿Es tu voluntad, sí o no? Sí, nos fuimos. Usted se ríe, pero en ese momento fue tenso. Señor, ¿será o no será? 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 Y si me equivocaba yo, usted hoy no estuviera aquí. Entonces es una decisión. No sé, al final empezamos hablando por Jesús y terminamos hablando de Juan, pero punto, una decisión tiene que ser bien, pero bien orada. ¿Usted se imagina que yo hubiese escuchado en vez de sí, no? ¿Qué hubiera pasado? Lo dejo ahí en stand-by. El caso es, José tenía un propósito. José tenía un camino, tenía una dirección. Y él fácilmente hubiera dicho, bueno, estoy aquí en casa de Potifar, ya no tengo solución. Ya no soy nadie, soy un esclavo más del montón. No valgo un medio. Pero sin embargo, José sabía, número 1, quién era su Dios. Número 2, sabía cuál era su propósito. Y número 3, sabía qué dirección tenía que tomar. Servir a Dios por encima de todas las cosas. Y usted sabe que José estaba ahí, estaba trabajando, pasó toda su adolescencia, por decirlo de alguna manera, sirviéndole a Potifar. A tal punto, mire, a tal punto de que Potifar lo convirtió
en jefe y señor de su casa. Dice que de lo único que se preocupaba Potifar era de la comida que él comía. Entonces, toda la finanza la manejaba él. Todos los siervos, es decir, los esclavos como él, los manejaba José. Todo, el mantenimiento de la casa, los arreglos de la casa, los arreglos de los terrenos, la jardinería, todo lo atendía José. ¿Por qué? Porque yo lo veo de esta manera. José, todo lo que hacía, lo hacía como si fuera para Dios. Ese es el secreto del servicio. Pero le está sirviendo un impío, le está sirviendo un hijo del diablo. Todo lo que hagas, hazlo como si lo hicieras para Dios. La excelencia de tu servicio trae recompensa. La excelencia de nuestro servicio trae recompensa. Y José tuvo su recompensa. Pero cuando somos ascendidos, cuando somos levantados, siempre va a haber un diablo o una diabla que se nos va a levantar. Siempre. Porque lo peor que le puede suceder a una persona es ser exitoso delante del diablo. Entonces en el versículo 19 dice que aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió en ira. Entonces pasó de ser el favorito, pasó de ser el glorificado, el aplaudido, al calumniado. Usted sabe que no traje los versículos para no abundar más en el tiempo, pero la mujer la Potifara, como lo decimos acá, lo casó, lo vigiló, le echó el ojo porque José estaba lindo. Sí, dice la palabra que hay una versión que dice tenía porte varonil, era un macho remacho, joven, fornido, el que todo el mundo tenía que hablar de él. Entonces lo que yo miro es que la Potifara tenía por costumbre esa cosa. Tenía por costumbre al jefe de la guardia enrollarlo, y como el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces, como José tenía bien su dirección, tenía bien su objetivo, tenía bien lo que tenía que hacer, no se dio. A la primera no se dio, a la segunda no se dio, a la tercera tampoco. No sabemos cuántas veces la Potifara engatusó a José y no lo logró. Ya al final, como cuando ya se cansa, una mujer lo agarra por la ropa y él sale corriendo. Usted sabe la historia, sale corriendo, él huye y la mujer le monta una cama, como diríamos acá, forma tremendo despelote y levanta calumnia en su contra. Pero lo que me llama más la atención, el patrón Potifar se encendió en ira, pero no lo mató. No lo mató. ¿Por qué no lo mató? Muchos dirán, bueno, si José tal vez lo hubiera hecho, hubiese fallado, hubiese pecado con la Potifara, a lo mejor el marido nunca se hubiera enterado. A lo mejor la Potifara nunca lo hubiese delatado. Pero cuando nos dedicamos para agradar a Dios, aunque se levante el diablo a calumniarnos, nuestra vida no será tocada. Nuestra vida no será tocada. Y yo lo miro de esta manera. Si José hubiese caído, su vida espiritual hubiese muerto ese día. Su vida espiritual hubiese muerto ese día. Usted dirá, bueno, nadie se iba a enterar, nadie lo iba a saber. Pero el día que se enterase el jefe de que José le estaba durmiendo a la Potifara, ahí sí lo mataban. Ahí sí lo mataban. Entonces Dios guardó su vida porque José prefirió servir a Dios, agradar a Dios, que agradar al hombre. Entonces cuando nos dedicamos a servir a Dios, cuando nos dedicamos a mirar hacia adelante, hacia el propósito que Dios tiene en nuestra vida, Dios se va a encargar de guardar nuestra vida. Les regalo mi frase: mientras usted no cumple el propósito que Dios le dio en esta tierra, usted es invencible. Usted es inmortal. Eso es muy radical. Sí, usted es inmortal. Reprende todo miedo a la muerte, que mientras usted no cumpla lo que vino a hacer aquí abajo, usted no se va para allá arriba de nuevo. Entonces nadie podía tocar a José. Nadie.
Ni Faraón, ni Potifar, nadie podía tocarlo. Pero ningún camino hacia el propósito de Dios es fácil. Y luego de estar en la cúspide, luego de estar en la cima, el más visto de la casa, el que más influencia tenía, ¿qué sucedió? Pero Señor, yo que era el gerente de Transgraviota, yo que era el que traía el mejor carro de mi empresa, ¿por qué me está pasando esto? Si decides servir al Señor, si decides servir al Señor con todo, la calumnia que se levante en tu contra no va a tocar tu vida. Y a pesar de que estés en lo más profundo, a pesar de que estés en el hueco más profundo, en el pozo más seco, ahí Dios te va a guardar. Ahí Dios te va a guardar. Entonces, ¿a dónde lo mandaron? ¿A dónde lo mandaron? A la cárcel. Dale, perro, dale para la cárcel, le dijeron. Pero como no es el lugar y no es el jefe, sino el empleado, aún en la cárcel, José se gozó. Aún en la cárcel José dio fruto. Aún en la cárcel José echó raíces. Porque no es el lugar, es la persona. Siempre lo he enseñado. Usted puede estar en la iglesia más muerta de la tierra, que si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted está lleno del poder de Dios, no hay muerto que se le pare al lado que no resucite. Porque sí, no es el lugar, es lo que cargamos nosotros. Entonces usted puede estar amargado, usted puede estar en el lugar más alegre y seguir amargado. Usted puede estar en el lugar que más se mueve el poder de Dios y seguir muerto como una lápida. Porque mientras no cambiemos nuestra actitud y entendamos que el propósito de Dios en nuestra vida se tiene que cumplir, y nosotros, mientras no entendemos que nosotros estiramos, alargamos o achicamos el tiempo de lo que Dios quiere hacer con nosotros, hasta ese día nosotros vamos a cambiar. Hasta ese día. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene un propósito. Perdóneme que se lo diga tantas veces. Dios tiene un propósito que se va a cumplir, pero nosotros somos los que frenamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y usted dirá, bueno, si Dios es omnipresente, si Dios es omnipotente, ¿por qué no hace tal cosa? Porque tiene misericordia de nosotros. Porque el día que Dios se le acabe la paciencia con nosotros, una cárcel no, 3 cárceles nos van a meter. A 3 cárceles nos van a llevar para que entendamos que Dios tiene un propósito con nosotros. Señor, pero ¿por qué permitiste que esto pasara? Para que entendieras de que el propósito de Dios en tu vida es grande. Es grande. Entonces, estando en la cárcel, usted sabe, llegó el copero, llegó el panadero porque ofendieron a su señor, al faraón. Llegaron y como lo mejor que se le daba a José era interpretar sueños, le dice, bueno, ¿qué les sucede? ¿Qué les pasa? Y les cuentan el sueño. José le interpreta apropiadamente, bajo la revelación del Espíritu Santo, los sueños a esa persona. Y uno se cumple primero y fue de bendición. Y el otro pensando que uno lo interpreta pensando, uno lo interpreta y es de bendición, y el otro pensando que por ser de bendición el suyo también iba a ser bendición, el suyo era de muerte. Y los dos se cumplieron. Los dos se cumplieron. Y en el capítulo 40, versículo 14, dice, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y que me saques de esta casa. A pesar de que José tenía privilegios en la cárcel, aún seguía estando en la cárcel. Y es fuerte lo que le voy a mencionar, pero hay personas que estando en la cárcel, fuera de querer salir de la cárcel, lo único que hacen es poner cómoda su cárcel. No, a mí no me toques a mis demonios, a mí no me toques a mis chamucos. Yo con mis demonios estoy cómodo. No, ni me los altere que se ponen bravos. Usted se ríe, pero hay personas que son así. Saben que tienen un problema, saben que tienen una atadura, pero están cómodos en su cárcel. Están cómodos en su cárcel. Entonces no buscan ayuda, no buscan administración, y lejos de ser libres lo que hacen es acomodar más a sus demonios. ¿Y por qué tú llevas 15 años atado? Cuando Dios quiere me liberta. No es Dios, eres tú el que tienes que decir hasta hoy. Eres tú el que tienes que decidir salir de esa cárcel.
Porque eres tú el que alarga o el que acorta un proceso. ¿Y hasta cuándo va a ser esto que estoy pasando? No eres tú el que lo decide. ¿Hasta cuándo, Señor, este hombre va a seguir haciendo así conmigo? Dirá una mujer. Eres tú el que toma la decisión. Le regalo la frase de mi esposa: lo que toleras se te hace obligatorio. Un día toleraste de que llegara borracho a tu casa a las 2 de la mañana y se te convierte obligatorio. Se lo dejo hasta ahí. Pero José no quería estar en la cárcel y buscó cualquier vía para irse de su cárcel, para salir de la cárcel, y le dijo: te ruego que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Y como era sabido lo que iba a pasar, al hombre se le olvidó. Dice que pasaron aproximadamente 2 años, y cuando viene el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, el Espíritu Santo le muestra el recuerdo a ese hombre. Pero si yo recuerdo a uno por allá en la cárcel de no sé dónde, allá en la última mazmorra limpiando el suelo. Ese fue el que tuvo la interpretación de mi sueño. ¿Por qué razón? Porque Dios trajo a memoria en el momento oportuno de que José estaba ahí. Entonces José quería salir, pero en el momento que Dios le mostró a ese hombre de que había un José en la cárcel, era el momento exacto para que José saliera de la cárcel. Entonces Dios no se tarda, Dios no llega tarde, Dios llega en el momento oportuno, Dios llega en el momento exacto, Dios llega, le recuerda a la persona exacta de que tú estás ahí, le muestra a la persona que tú tienes un problema, y entonces sale de la cárcel y es promovido. Génesis 41, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: quisiera hoy hablar de mis faltas. Quisiera hoy hablar de mi falta. ¿Tú te acuerdas, Faraón, que hace como 2 años atrás, cuando por poco querías matarme? Sí, ¿te acuerdas? En esa cárcel había uno que me dijo con exactitud lo que era mi sueño. Entonces, mire, ni adivino, ni astrólogo, ni brujo pudo interpretar el sueño de Faraón. ¿Quién pudo hacerlo? Aquel muchachito todo flaco, todo sucio, metido en la mazmorra. Ese te lo va a interpretar, porque de la misma manera que a mí me lo interpretó, así lo va a interpretar. Y usted sabe el resto de la historia. Llegó José alante del faraón, y como que fuese cosa de muchacho, dice: mira, tu sueño significa esto y esto. ¿Y qué hago? Vas a hacer esto y esto. Pero ¿cómo supo José lo que tenían que hacer? Ayúdeme. ¿Cómo lo supo? Los 15 años que le duró el recorrido en casa de Potifar, en la prisión, administrando. Escuche bien, porque ahí es donde está la revelación. Administrando los bienes de otro. Ya él sabía lo que tenía que hacer cuando vio el problema. Pero Señor, ¿por qué me estás permitiendo pasar por esto? Porque Dios te está preparando. Dios te está enseñando cómo hacer las cosas, cómo servir a otro, cómo tener algo en tus manos sin que el corazón se te llene de codicia, cómo poder manejar algo que no te afecte, cómo estar en el lugar más tenebroso y aún así glorificar a Dios. Y aún así no apartarte de sus caminos. Es necesario el pozo, es necesario la prueba, es necesario que se te levante una Potifara a calumniarte, es necesario que se te levante una Potifara a probar tus debilidades. Hombre joven que estás aquí, es necesario que se levante una Potifara a ver qué tan machito eres en salir corriendo cuando viene la tentación. Y perdóneme que le hable de esta manera, perdóneme, pero es mejor que me calumnien y sea mentira, que no que hablen y que digan y sea verdad. Entonces, Eclesiastés 3:1, hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Diga conmigo: todo tiene su tiempo. Pero Señor, he esperado tanto tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces está la parte en que uno atrasa el propósito o lo adelanta. Entonces Dios tiene un tiempo, pero si te desvías, te alejas del tiempo.
Te alejas del tiempo. Es como que mi destino sea ese poste. Y yo venga caminando y de momento se me atraviesa una Dalila. El poste o la Dalila. El poste o la Dalila. No, la Dalila. Y me alejo. Pero el poste está ahí. Y estoy perdiendo el tiempo con la Dalila. Pero cuando el Señor me da par de galletas, me doy cuenta, ¿pero qué estoy haciendo? Y regreso de nuevo a mi camino. Así lo veo. De esa manera lo veo. Uno se aleja del propósito. Uno se aleja del propósito a causa de una tentación, a causa de un problema, a causa de un ascenso mal dado por el diablo, a causa de cualquier cosa. El enemigo te puede sacar del propósito. Sin embargo, José vio el objetivo. Y a pesar de que hubo en el medio del camino hubo problemas, hubo peligro de muerte, hubo peligros de todos los tipos, él siguió caminando. Él siguió caminando. Y el objetivo era su sueño. ¿Cuál era su sueño? Ayúdeme, ¿cuál era el sueño de José? ¿Cuál era el sueño de José? Las estrellas, el sol, la luna, mamá, papá y mis hermanos los vería postrados delante de mí. Y cuando se apretó el zapato en Canaán, ¿quién era el único que tenía comida? ¿Por qué? Porque aprendió de su propósito, de su proceso. Si no aprendes en el proceso, no vas a llegar al propósito. ¿Cómo José sabía lo que tenía que hacer? Porque aprendió de su proceso. Si José hubiese desaprobado la clase de la casa de Potifar, no hubiese sido un buen administrador. Y si no hubiese sido un buen administrador, nunca hubiese sido ascendido. Y si nunca hubiese sido ascendido, nunca la Potifara se hubiese fijado en él. Entonces el camino está construido por ladrillos. Cada ladrillo que ponemos de bendición nos acerca más al camino, al destino. Entonces, si José no hubiese aprendido a hacer las cosas, porque José hablaba hebreo, recuerde, él era del pueblo hebreo, él hablaba hebreo. Entonces, ¿a dónde llegó? A Egipto. ¿Y en Egipto qué hablaban? ¿Hebreo? ¿Qué hablaban? Hablaban su propio idioma. Entonces, ¿qué le pasó? Tuvo que aprender a hablar el lenguaje. Tuvo que aprender a escribir, a conocer los números, todo, el lenguaje, todo, la escritura, todo, los jeroglíficos, etcétera. No le fue fácil. Pudiéramos estar hablando toda la noche de José, porque en cada pasaje de la palabra hay un secreto. José aprendió de su proceso para alcanzar su propósito. Y cuando llegó el momento de la prueba, el final y dime, la pregunta que lo cambió todo, le dijo el faraón: ¿qué hago? Fácil. De toda la cosecha vas a sacar un quinto, lo vas a guardar por 7 años, multiplica un quinto todos los meses por 7 años, vas a tener tanta comida, vas a tener alimento para tantos años, para tantos meses, y al final no te va a faltar la comida. Vas a tener tanta comida que aún van a venir a pedirte. Hay una promesa que dice: no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. Si somos malos administradores, nos va a faltar el pan. Pero si somos buenos administradores, vamos a tener pan para repartir. ¿Por qué? Porque Dios nos da la provisión y nosotros sabemos aprovecharla, sabemos manejarla, y nos va a quedar para dar a los demás. Pero ¿cómo son esas personas que uno se pregunta: ¿cómo a ti te sobra la comida al final del mes para darle a tu vecino? Fácil, porque Dios me da la gracia y la provisión. Mire, no te desesperes. Toca que está a tu lado y dile: no te desesperes. El proceso es difícil, pero el propósito es hermoso. El proceso es difícil, el propósito es hermoso. Mire, yo recuerdo hace bastante tiempo, cuando aquí no había nada. Eran 2 paredes y las estrellas. Y los aviones pasando a las 8:30 de la noche. Y yo recuerdo, yo me paraba aquí arriba y yo miraba para aquella esquina. Decía: Dios mío, ¿cuándo eso va a estar cerrado? ¿Cómo lo vamos a cerrar? ¿Cómo?
Señor, ¿y cómo vamos a suponer el techo si aquí no cabe una grúa? ¿Cómo metemos una grúa? ¿Por dónde la metemos? Con un helicóptero, decía yo. Pero en medio del proceso, el Señor nos enseñó a hacer las cosas. Y usted ve el resultado terminado. Pero en la historia hay dolor, hay sangre. En el camino hay sufrimiento. En el camino hay peligro de muerte. En el camino hay accidentes. En el camino hay de todo. Pero el resultado es de gloria. El resultado es de gloria. Así que no mires lo que tienes al frente, no mires lo que tienes adelante, mira lo que está más allá. Mira lo que está más allá, no mires al mar rojo que tienes al frente, no, mira más allá. Hace mucho tiempo predicaba sobre eso. No mires el mar rojo, el problema que tienes adelante, no mires al gigante, no mires las circunstancias, mira más allá. No mires al gigante, mira a la recompensa después de que mates al gigante. Mira más allá, porque la recompensa es inimaginable. Entonces no te desesperes, prohibido desesperarse. No te desesperes por ver el final, porque mientras estás caminando en el proceso, aprendes, te fortaleces, te haces más inteligente. Sí, te haces más inteligente, porque si esto que hiciste te provocó un problema, ya sabes que eso que hiciste no lo puedes volver a hacer. ¿Me hago entender? Usted me está entendiendo lo que estoy hablando. Usted de sus errores aprende en medio del proceso, y esos errores que cometiste te van a enseñar cómo ser más efectivos el día de mañana. José fue exitoso porque no repitió sus errores. José fue exitoso porque se mantuvo caminando recto, por la línea recta. Él no permitió que nada le molestara. La cárcel no es linda, la cárcel no es bella, no es ni siquiera como lo ponen en las películas, es peor. Mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de entrar una vez a predicar en una cárcel. Sin comentario. Es horrible. Lo peor que le puede pasar a una persona es perder su libertad. Lo peor. Y entonces José no estaba cómodo en la cárcel. Acuérdese de Pablo en la cárcel. ¿Qué hizo? Señor, ¿por qué tú permitiste que yo estuviera aquí? Si yo te sirvo, yo te adoro, yo te canto, yo no me merezco estar aquí. ¿Qué hizo? Estando encadenado, adoró a Dios, y Dios rompió sus cadenas, abrió las puertas, rompió los cerrojos, rompió los candados. No te quejes en medio del proceso. Aprende a adorar a Dios en medio del proceso. Aprende a adorar a Dios cuando estás en la circunstancia, cuando estás en dificultad. Aprende a adorar a Dios, porque no es eterno, el proceso no es eterno. Porque el final será de gloria, el final será de bendición. Y la frase que más me gusta: Dios siempre cumple su promesa. Dios siempre cumple su promesa. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Pero la versión Dios habla hoy dice: Dios siempre cumple su promesa. Dios es fiel. Cuando nosotros no permanecemos infieles, Él es fiel. Cuando nosotros rompemos su promesa, Él es fiel. Él mantiene su promesa. Hace muchos años yo estaba orando y decía: Señor, cumple tu promesa, la promesa que nos has dado, de esto así, de esto lo otro, cumple tu promesa. Y el Señor me habló audiblemente y me dijo: ¿y tú cuándo vas a cumplir las tuyas? A veces le exigimos más a Dios de lo que somos capaces de darle. A veces nos quejamos, venimos al altar a quejarnos con Dios: Señor, mira por lo que estoy pasando, ¿cuándo me vas a sacar de este lugar? ¿Cuándo vas a abrir la puerta? ¿Cuándo me vas a provocar un cambio en mi familia, en mi casa? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué has hecho para que ese cambio llegue a tu vida? ¿Y tú qué has hecho para que el siervo ese del Señor, rabioso y airado, cambie? No, yo cada vez que se altera, yo me altero junto con él. No, a mí no hay hombre que me hable de esa manera. ¿Qué has hecho por cambiar tu situación? ¿Sigues tropezando con la misma piedra?
sigues quejándote en medio de las circunstancias. Recuerda siempre, siempre hay alguien peor que tú. Por muy mal que creas que estás, siempre hay alguien que está peor que tú. Por muy oscura que esté la prisión, por muy oscuro que esté el pozo, siempre hay alguien que está peor que tú. Y aún en medio de la prisión, aún en medio del pozo, Dios te está guardando. Dios te está guardando. Dios no olvida lo que nos mostró. Dios no olvida su promesa. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir. Simplemente mantente en el camino, simplemente mantente en la línea recta, simplemente no permitas que nada te desenfoque. ¿Por qué razón? Porque nosotros o lo acortamos o lo alargamos. El camino, escuche bien, el camino de Egipto a Canaán eran aproximadamente 11 días a pie. Y al pueblo de Israel le duró 40 años. ¿Por qué? Porque esa generación traía su corazón en Egipto. A pesar de que habían salido de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Y fue necesario que esa generación pereciera en el desierto para que la nueva generación que entrara a la tierra de Canaán no trajera los recuerdos de Egipto. Porque cuando se le presentó el primer problema, estaban en frente al Mar Rojo y vieron al faraón, al ejército del faraón que venía a sus espaldas. ¿Qué hicieron? Se acordaron de Egipto. No había suficientes tumbas en Egipto. Yo me acuerdo en Egipto como teníamos las cacharras llenas de comida. Comida no, era desperdicio, pero para ellos era comida porque era lo que conocían, llena de comida, pero seguía siendo esclavo. Tenías que llenarle la tina a tu jefa, a tu propietaria egipcia. Tenías que limpiarle la casa a otra persona que no era tu casa, porque era su esclavo. Entonces esa generación que tenía la esclavitud en la mente se tenía que quedar en el desierto. ¿Por qué? Porque no dejaron a Egipto en Egipto, lo dejaron en su corazón. Entonces, o alargamos o estrechamos el propósito. Entonces, es momento de que no importa que estés en el pozo. Ahora sí. No importa que estés en el pozo, Dios te está guardando. Pero Señor, en el pozo no hay agua. Mejor para ti, no te ahogaste. Señor, pero en casa de Potifar Dios te está guardando y te está enseñando. No mires el proceso que estés pasando, mira el final. Mira el final, porque el final va a ser de gloria, el final será de bendición. Dios va a cambiar tu vida, va a transformar tu vida, siempre que tú se lo permitas. Siempre que tú se lo permitas, tu matrimonio va a ser excelente cuando tú permitas, cuando des el primer paso. Entonces nosotros estrechamos o alargamos el proceso, porque Dios nunca, pero nunca olvida lo que prometió. Ser perseverantes garantiza que alcancemos la meta. ¿Tienes una meta? Adelante. ¿Tienes un objetivo? Adelante. Si Dios te mostró que iba a hacer algo grande con tu vida, adelante. Porque eso no caduca, la promesa de Dios no caduca. Vuelve al camino, vuelve al redil, vuelve a lo que Dios quiere hacer contigo y lo demás Él se encarga. Entonces, José era un niño, tuvo un gran sueño, tardó 15 años en ver la manifestación, el cumplimiento de su sueño, pero en el proceso aprendió. En el proceso aprendió sujeción. Mire qué tremendo. Como todo cae en la autoridad. Si no sabes someterte, no vas a alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Todo gira en la autoridad. Si no sabes someterte a un Potifar, que es un hijo del diablo, ¿cómo vas a servir en otra área? Si no eres capaz de amar a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves? Si no sabes servir a un jefe impío, ¿cómo vas a servir a uno que te trate bien? Son cosas básicas. Pudiéramos estar toda la noche hablando, pero estoy seguro que tiene cosas que hacer para mañana usted. Y mañana tenemos servicio temprano, amén. Entonces, José es el mejor ejemplo que un joven puede tener. Para mí fue un gran ejemplo, José. Para mí. Y recuerdo que leía mucho a José. Y José nunca,
pero nunca se equivocó. El enemigo le puso 1000 trabas, 1000 trampas y no se equivocó. Entonces le regalo ese personaje, le regalo a esa persona. José, el mejor ejemplo para un joven. El mejor ejemplo para un joven. José no se desesperó por tener esposa. Ya Dios le tenía preparada a su esposa, le tenía preparada a sus hijos. Pero ¿cuándo consiguió esposa? Cuando ya estaban en la cúspide de su propósito. Ahí en la cumbre de su propósito ya Dios lo tenía todo preparado para él. Pero ya José estaba preparado para alcanzar lo que Dios tenía para él. Dios estaba listo para recibir, y cuando lo recibe, su corazón no se vanaglorió. Hay gente que hoy por hoy, cuando huelen un poquito de algo, ya se creen: yo soy fulano de tal. Le dan 2 dones, hablar en lenguas y no sé, interpretación de sueños. Yo soy el intérprete fulano de tal. Yo soy el siervo de Jesucristo, el todo ungido de Jehová. Con poco se llena su corazón. José obtuvo mucho y su corazón no cambió. Permítame ministrarle en esta noche. Permítame orar por usted. Dios ha preparado algo especial para su iglesia en este último tiempo. Dios ha preparado algo especial para su pueblo en este último tiempo. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Vendar al herido, levantar al caído, restaurar al necesitado, sanar al enfermo, libertar al cautivo. Dios le ha dado un objetivo a la iglesia, y es predicar el evangelio. Y es predicar el evangelio a toda criatura. Ahí donde estás, permítame orar por usted. Señor amado, en el nombre de Jesús, estoy clamando por tus hijos. Estoy clamando por cada joven acá presente, Señor. Yo te pido, Rey bendito, que te estés revelando a su vida. Revélate, Señor, cuál es tu propósito en sus vidas. A través de sueños, a través de visiones, manifiéstate, te pido, Señor, en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice tu palabra que en los postreros días los jóvenes tendrían sueños, los jóvenes tendrían visiones. En el nombre de Jesús yo desato, Señor, todo aquello que está frenando la revelación de tu palabra en sus vidas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ven y fluye, Señor. Ven y fluye, despierta a todo joven dormido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, revélate a nosotros, Señor, como quieras hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, yo estoy haciendo un llamado. Estoy haciendo un llamado. Si deseas recibir a ese Cristo que murió y resucitó, si deseas recibir a ese Cristo que murió por ti y por mí, si te arrepientes de todos tus pecados, de todas tus faltas, de todos tus errores, y deseas que Cristo sea tu Señor, el Señor de tu vida, para que transforme, para que cambie tu vida, si deseas entregarte a Él y decirle: heme aquí, Señor, te entrego mi vida, te invito a pasar aquí al frente. Queremos orar por ti. Te invito a pasar aquí adelante. Es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. El mismo Dios de José está hoy aquí. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, te doy gracias, Señor, porque dice tu palabra que hay fiesta en los cielos cuando hay arrepentimiento. Hay fiesta en los cielos, Señor. Te doy gracias porque sé que gran propósito tienes con ellos. En el nombre poderoso de Jesús, estamos desautorizando, Señor, estamos rompiendo todo aquello que les esté atando al pasado. En el nombre de Jesús,
Declaramos, Señor, que tu ángel acampa alrededor de ellos y los defiende. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Rey bendito, que les tomes de la mano, que les tomes de la mano y que les guíes, Señor, conforme a tu propósito divino. En el nombre poderoso de Jesús, estamos cancelando, Señor, toda consagración al pasado. En el nombre de Jesús, te pido, Rey amado, que puedas obrar en ellos y puedas llevarles a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia. Bendigo a cada joven que está aquí presente. Joven que estás aquí, si deseas recibir más de Dios, yo desato una palabra sobre tu vida. Yo desato una palabra sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. De lo recibido, te doy. Desato sobre tu vida. Desato sobre tu vida en el nombre de Jesús. Hambre por Dios. Pasión por agradar a su presencia. Pasión por agradar su nombre. En el nombre de Jesús, yo desato sobre tu vida dones. Yo desato sobre tu vida dones. Dones de servicio, dones de sanidad, dones de liberación, dones de servicio sobre tu vida. En el nombre de Jesús se desborda. Yo declaro que se desborda sobre tu vida la pasión por servir a Dios. En el nombre de Jesús desato sobre tu vida temor de Dios. Sea cual sea esa atadura que no te deja avanzar. En el nombre de Jesús yo declaro que se rompe. Yo declaro que caen tus cadenas, esa frialdad que no te deja avanzar. En el nombre de Jesús yo declaro, se va esa frialdad, esa sequedad que no te deja avanzar. En el nombre de Jesús se va. Yo declaro sobre tu vida que tu espíritu en el nombre de Jesús comienza a ser hidratado con su presencia. Comienza a ser hidratado con su presencia. En el nombre de Jesús, fuego de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, fuego de Dios sobre tu casa, fuego de Dios sobre tu matrimonio, fuego de Dios sobre tu familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abre tus ojos. Yo declaro que tus ojos se abren. Tus ojos se abren al mundo espiritual y comienzas a ver. Comienzas a ver visiones. Comienzas a ver. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, muévete, 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 Señor. Queremos ser vasijas agradables a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Tenemos un propósito que cumplir. Tenemos un propósito que cumplir como iglesia. Levantar al caído, sanar al enfermo, ayudar al necesitado, a la viuda, al huérfano. Por eso te pedimos, Señor, enséñanos a ser siervos. Enséñanos a ser siervos. En el nombre poderoso de Jesús. Yo sello esta palabra. Yo sello esta palabra y como José, Señor, te pido que nos enseñes a caminar. Te pido que nos enseñes a caminar. En el nombre poderoso de Jesús declaro que tú dejas el mejor vino para el final. Y mañana recibiremos el mejor vino. Lo declaro proféticamente en el nombre de Jesús. Y Espíritu de Dios, gracias, Señor. Gracias, papá, porque no hay nadie como tú, bendito Dios. Gracias, mi Dios. Levante su mano y dígale gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por cada alma arrepentida. Gracias por la manifestación de tu presencia. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor habló todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo
gracias, Señor. Gracias porque somos una casa donde vienen muchos José, Señor. Gracias porque la unción que has derramado es de bendición. No te pedimos, oh Dios, que quites el proceso. No te pedimos que nos quites la prueba, el desierto o el horno. Te rogamos que nos sostengas de tu mano y de lo que le diste a José, que abunde en esta casa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias una vez más, porque has sido tú el que te has movido con gloria y poder, Señor. En el proceso de José vino la revelación. En el proceso de José no se perdió el enfoque. En el proceso de José no se perdió la fe. Y fue ahí donde tu gloria se manifestó, Señor. Gracias. Gracias una vez más, oh Dios. Gracias por este tiempo. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová tenga de ti misericordia. Que Jehová te dé paz y Jehová te prosperará. Que sea con tu cuidado que nos lleves a nuestra casa, Señor. Cancelamos todo espíritu de ataque, de contragolpe y de venganza. Declarando tu sangre, declarando tu manto, que así como estuvo sobre José, estará sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, y te decimos amén y amén. Bendito seas, oh Dios.